Ya, la dirigida 6 de hoy tiene varios temas que abarcan la prueba F, la estimación sujeta a restricciones lineales, las predicciones y multicolinealidad. En la comisión, que es de las 8 de la mañana, apenas hicimos unos cuantos, así que lo que vamos a hacer ahora es resolver los ejercicios que no hemos podido resolver en la otra comisión, de modo de que puedan complementar con el otro video, ¿no? Entonces ustedes, los ejercicios que no hagamos acá, los pueden chequear en el video de la otra comisión, y los de la otra comisión pueden checar los ejercicios que no hicimos con ellos en el video de ustedes. Ustedes tienen acceso a todos los videos, inclusive de semestres anteriores, bueno, de los que yo dicto, ¿no? Entonces pueden chequear ahí. Entonces, pasemos al tema 12. Vamos a empezar por el tema 2, ¿ya? El que dice predicción del modelo multivariado. Las regresiones que hacemos en economía o en econometría tienen como una de sus funciones hacer pronósticos de cómo se comportarían ciertas variables. Es solamente una de sus funciones. No siempre. Hay un grupo de economistas que dice que los economistas no deberíamos hacer pronósticos, porque usualmente fallamos. Pero hay algunos que sí refuerzan la idea de que lo principal de un economista es pronosticar. Entonces veamos cómo se hace eso en modelos multivariados. En el ejercicio 1 nos dice lo siguiente. Con una muestra aleatoria se obtienen las siguientes matrices. Entonces nos dan las siguientes matrices. Una matriz que es la inversa de la multiplicación de x transpuesta por x. Y una matriz de multiplicación de x transpuesta por y, que es una matriz de 3 por 1. Sabemos también que la primera columna de la matriz X es una columna de unos. Entonces nuestro modelo tiene intercepto. Si un individuo toma el valor 0 para todos los valores de las variables explicativas, ¿qué valor predice el modelo para dicho individuo? Entonces resulta que para un individuo cualquiera, este individuo no está en la muestra, pero ese individuo tiene para x2, 0 y para x3, 0. Y queremos predecir con esos datos cuál sería su y predicho. Entonces resolvamos. Recordemos un poco la teoría. Y sabemos que las predicciones es básicamente agarrar nuestros betas estimados y con ellos y con esos valores multiplicarlos con nuestros y del individuo que no está en la muestra. Entonces, ese modelo se puede escribir de la siguiente forma. A partir de la información que nos han dado, se puede escribir de la siguiente forma. El y depende de un intercepto, nos han dicho que hay intercepto, de una variable x2 y una variable x3. Y el valor que vamos a predecir está asociado, este y que queremos predecir, está asociado a un vector x que tiene los valores de 1, porque sí tiene intercepto, y 0, 0, porque x2 es 0 y x3 es 0. Entonces, nuestra predicción de y va a ser simplemente ese x transpuesto para el individuo
multiplicado por los betas. Entonces tenemos que hallar esta expresión. ¿Qué nos falta para hallar esa expresión? Simplemente nuestros betas, ¿no? Entonces sabemos que la matriz de betas es igual a x transpuesta por x, todo eso a la menos 1, por x transpuesta por y. Conocemos los valores de esas matrices. Es una matriz 3 por 3 por una matriz 3 por 1, por tanto nos va a dar una matriz que es 3 por 1. Entonces tendríamos acá 2 por 1 más 4 por 3 más 5 por 5, que sería 39. Luego tendríamos A más 15 más 35, 5 más 3 veces B más 5. Copio esto. Si me equivoco en algún cálculo, me corrigen, por favor. Sería 39 A más 50 3B más 10. Esa es la matriz de betas. Es decir, beta 1 es igual a 39, beta 2 es igual a A más 50 y beta 3 es igual a 3B más 10. Sabiendo la matriz de betas, simplemente hagamos eso. Reemplacemos acá. El Y predicho para ese individuo sería X transpuesta, que sería 1, 0, 0, por esa matriz de betas, que era 39, A más 50, 3B más 10. Reemplazando ahí, simplemente es 39. Entonces, para un individuo que no está en la muestra, pero que presenta con valores en X2, 0 y en X3, 0, se predice que va a tener un resultado de Y de 39. Ese es el ejercicio 1. Vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice lo siguiente. Se estima el modelo de regresión lineal en su versión en desviaciones para 100 observaciones y se obtiene la siguiente estimación. Como es un modelo en desviaciones, no hay el intercepto. Entonces simplemente tenemos estos valores. Lo que nos está diciendo ahí es que beta 1 es 1, o perdón, beta 2 es 1, porque acá está multiplicado por 1, y beta 3 sería 6.6, ¿no? Eso lo sacamos de esa ecuación. Además, sabemos que la varianza de los errores, la varianza de U, es igual a 0.0103. Y conocemos la siguiente matriz, que es 2 por 2 y que tiene esta forma. Nos piden obtenga el intervalo de confianza al 95% para la predicción que ofrece el modelo correspondiente a la situación donde x2 es igual a 0.13 y donde x3 es igual a 0.25. Con esos datos queremos saber cuál es el valor de nuestro y. Nuestro y en desviaciones, evidentemente. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es definir nuestra matriz asociada a los valores de x que van a ayudarnos a predecir. Entonces, de estos dos, vamos a plantear nuestro
matriz X, que es igual a 0.13 y 0.25. Esa es nuestra matriz asociada al Y que vamos a predecir. Y del mismo modo que vimos en nuestro ejercicio anterior, para hallar nuestra predicción, tenemos que multiplicar el X transpuesto por la matriz de betas. Entonces X transpuesto 0.13, 0.25, multiplicado por los betas, que en este caso es 1 y 6.6. Por tanto, nuestro Y predicho va a ser 0.13 más 0.25 por 6.6, que nos da 0.295. Si estoy, a ver, 6.6 por 0.25 más 0.13. Este es 0.25. Déjenme chequear su... Acá debería ser 0.25, chicos. Si no, nos va a salir un número un poquito grande. Si está mal en su dirigida, corríjala, por favor. Es 0.025. Entonces, nuestra predicción sería 0.295. Eso es la parte sencilla de las predicciones, es simplemente multiplicar los X de nuestra observación que nos da la muestra por los betas. No es mucho trabajo, pero lo que se nos va a tomar un poquito más de tiempo es ver los intervalos de confianza. Pues cuando estamos prediciendo, a este número le llamamos la predicción puntual. Es la predicción que damos como un número exacto. Pero resulta que como estamos en un escenario donde hay variables aleatorias y donde estamos infiriendo esta predicción a base de muestras, hay un margen de error. Es decir, esta predicción puntual no necesariamente es esa, sino puede estar entre un intervalo. Pues ese intervalo se halla con una fórmula que han visto en clase. El intervalo de confianza se calcula con la siguiente fórmula. A ver, veamos en sus... Quiero utilizar la misma nomenclatura que utilizan ustedes en clase para no confundirlos. Acá está. El intervalo de confianza nos dice que es el Y predicho más menos el T asociado a la significancia alfa con n menos k grados de libertad. N es la cantidad de observaciones y k la cantidad de variables. Por S, que es un estimado de la varianza multiplicado por la raíz de 1 más la matriz de X asociada a la predicción por, vamos a ponerle XA, mejor como está en XF, por toda esta expresión. Entonces simplemente aplicamos la fórmula a nuestro ejercicio. Sabemos que nuestra predicción puntual es 0.295.
más menos el t de tabla, que en este caso sería t1 menos 0.05 entre 2, porque nos está pidiendo al 95%, n, que es la cantidad de observaciones, que nos dicen que es 100, menos k, que en este caso serían 2, 3, por s, que es, nos han dado cuánto es el s. Acá está la varianza. Si le sacamos raíz a esa varianza, nos va a dar el s, que sería en este caso, déjenme sacar la raíz de 0.0103 y a 0.1014, mando 1015. 0.1015, abrimos la raíz, 1 más nuestro vector xf, que era este, que es 0. Vamos a copiar mejor acá. Por toda esa matriz que teníamos acá, 0.0330, por la transpuesta todo eso raíz. Operando todo eso, nos va a salir lo siguiente. 0.295 más menos 2 por 0.1015. El t de tabla nos va a salir 1.98, lo voy a aproximar a 2. Nuestro intervalo de confianza va a ser igual a igual a 0.092 y 0.498. Y resulta que nuestra estimación puntual era esta, ¿no? Entonces nuestra estimación puntual debe estar al medio exactamente. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Ya, S2. S2 es todo esto. Voy a copiar esto acá.
Este debería ser 2, que en realidad estoy aproximando a 2. Es 1.98. Entonces, hemos visto que esto lo pueden hallar de dos formas. Una, que es con su tabla, y el otro es con Excel. En Excel ponían igual inversa punto. Le voy a compartir la pantalla del Excel. Es el T estadístico que se puede hallar de esta forma. Igual inversa de mi T con dos colas para la probabilidad asociada, es decir, ese alfa. Como está pidiéndonos al 95%, sería el complemento, que es 0.05, punto y coma, los grados de libertad. Los grados de libertad son la cantidad de observaciones menos la cantidad de variables. En este caso serían 97, 100 menos 3. Y nos sale 1.98. Yo lo he aproximado con 2, para que sea más fácil multiplicar. Entonces, esa es la forma de hallar ese T. Si fuera, por ejemplo, al 10%, acá sería 0.1. ¿Más preguntas, chicos? Okay, pasemos al otro ejercicio. Al número 3. Obtenga la predicción de la variable X para cada uno de los individuos A, B, C, D y E a partir de los siguientes intervalos de confianza de las predicciones. Una de las cosas que hemos visto en el ejercicio anterior es que el límite inferior y el límite superior del intervalo de confianza, si le sacamos un promedio, nos va a dar la predicción puntual, ¿no? A ver, intenten. 0.092 más 0.498 entre 2 me da exactamente 0.295. Entonces, si yo tengo un intervalo de confianza en predicción, sé que en el punto medio está mi predicción puntual. Entonces, con esa información, la pregunta 3 es muy sencilla. Si me están diciendo de que la predicción para el individuo A está entre menos 228.33 y menos 111.77, y eso lo puedo asegurar con 95% de confianza, yo puedo decir que esa estimación puntual es simplemente el promedio del valor inferior y el valor superior. Acá sería 170.05. Lo mismo para el individuo B, que nos dice que la predicción para ese individuo está entre menos 63.92 y 54.69, y eso lo puedo asegurar con 95% de confianza. La predicción puntual es simplemente el promedio de esos dos valores. Entonces, XB, en ese caso sería la predicción puntual para el individuo B, sería simplemente
menos 4.62. Entonces, lo mismo para los demás individuos. El promedio del límite inferior y superior en el caso del individuo C es 173.45. Lo comprueban ustedes. Para el D, igual hacemos el promedio. Y para el E es 90.10. Simplemente es el promedio. Entonces, esta pregunta inicialmente, si venía un examen, parecía bastante compleja, ¿no? Pero si teníamos en mente de que en medio de los intervalos siempre va a estar la estimación puntual, se volvía bastante sencillo. Pasemos al ejercicio 4.
Uy, perdón. Recién me avisó que nos escucha. ¿Desde qué parte nos escuchaba, chicos? Sorry. Gracias por avisar. Creo que no escuchamos nada de Lexi. Gracias. Si sucede eso, avisen al toque, por favor, chicos. Ya bacán. Entonces regresemos hasta el inicio del lección. Ya, ok. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es explicar los beneficios en función de los costos de materias primas y de trabajadores. La forma de hacerlo es ir a datos y en datos, gracias Flavio, debe haber acá una opción que diga análisis de datos. Acá no me aparece. La forma de activar eso es ir a archivos, más opciones, voy a complementos, a herramientas de análisis, pongo a IR y acá debe estar activado herramientas para análisis. Con eso debería activarse mi opción de herramientas de análisis, que no sé por qué no la veo. Debe estar en esta sección. A ver, déjenme abrir de vuelta el Excel. Análisis de datos. Ya está activado. Entonces, como esta no es una clase de estimación, no voy a hacer todos los pasos que hacíamos para estimar matricialmente. Si quieren, ustedes lo pueden hacer a forma de práctica, pero como no es una clase de estimación, lo voy a hacer directamente utilizando esta herramienta. Esa herramienta es bastante poderosa porque puedes hacer análisis de factores, análisis factorial, sacar tablas de correlaciones, de covarianzas, hacer histogramas, hacer pruebas F, hacer regresiones, hacer pruebas T. En este caso voy a hacer una regresión. Acá me dice rango de los yes, voy a seleccionar a todos mis yes. En este caso es el beneficio. Selecciono todo. Ya está. Ahora selecciono a todos mis X, que son estos. Pongo acá rótulos, porque le estoy diciendo que la primera fila es una fila con nombres, no son datos. Y acá le pongo, quiero que me pongas los resultados empezando en esta celda. Si no pongo eso, va a crear una nueva hoja con los resultados. Yo creo que lo muestre acá. Con eso, pongo aceptar y me da mi estimación por MC. Me da toda la información de siempre, los el R cuadrado ajustado, mis grados de libertad, la suma de cuadrados, residuales, totales, y explicadas. Acá me da mis betas, el beta asociado al intercepto, el beta asociado al costo de materia prima y el beta asociado a los trabajadores. ¿Qué me dice? Me dice que mientras más costos de materia prima tengo, más aumentan mis beneficios. Tiene algo de sentido, ¿no? Si estoy comprando más materia prima es porque estoy produciendo más. Mientras más trabajadores tengo, mayor beneficio tengo, también tiene sentido. Entonces, tengo esa información. Y lo que me dice el ejercicio es que hay un empresario que puede conseguir 2.500 soles para los costos de materias primas y que puede contratar a 3 trabajadores. Ese individuo no está en la muestra, es decir, es un individuo extramuestral. Y me dice a ese individuo, con esos datos, cuánto de beneficio tendría. Entonces, mi incógnita es el beneficio. Lo único que tengo que hacer ahí es lo siguiente. Multiplicar mis betas con mis X de este
individuo extramuestral. Entonces, primero mi intercepto más mi cantidad, mi costo, el costo en materia prima que puede disponer, multiplicado por el efecto de los costos sobre los beneficios, más la cantidad de trabajadores, multiplicado por el efecto de cada trabajador sobre los beneficios. Y me sale 833. Entonces resulta que este individuo no está dentro de la muestra, pero puedo predecir cuánto sería su beneficio dadas las condiciones que tiene. Entonces, simplemente eso. Es un ejercicio simple, solamente para que se den cuenta cómo se hacen las predicciones. Y además para enseñarles esta forma más resumida de hacer regresiones en Excel. Entonces, cerremos eso y pasemos al siguiente tema. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Bacán. Entonces, pasemos al siguiente tema, que es multicolinealidad. La multicolinealidad es un problema donde los X comparten información. Por tanto, puede suceder de que la información que compartan sea la misma o que solamente compartan parcialmente algo de información. Si comparten exactamente la misma información, se dice multicolinealidad perfecta, y si comparten parcialmente algo de información, es imperfecta. Un ejemplo de multicolinealidad perfecta es años de educación y nivel de educación alcanzado. ¿No? Dan la misma información, no hay información extra, simplemente que uno está en años y el otro está separado en niveles. Entonces ahí existe multicolinealidad perfecta. Un ejemplo de la imperfecta es, por ejemplo, el grado de educación de la madre con el grado de educación del padre. Se dice, por un montón de estudios anteriores, de que las personas tienden a tener parejas con el mismo grado de educación. Entonces, es de esperar de que cuando tengamos una muestra de parejas, la mayoría de observaciones de parejas compartan grados de educación similares. Pero siempre va a haber casos excepcionales, ¿no? Casos, no sé, por ejemplo, mientras más joven eres, siempre es como un poquito más difícil de que tenga el mismo grado de educación, ¿no? A los 21 años es muy probable que uno de los dos de la pareja siga estudiando y el otro ya haya terminado la universidad. Entonces, no es necesariamente no es perfecta. No comparten perfectamente la información. En ese caso es multicolinealidad imperfecta. Una forma de saber cuánta información comparte es las correlaciones. Las correlaciones nos dicen el porcentaje en el cual existe un movimiento parejo entre variables. Por ejemplo, si la correlación sale 1, nos dice que nuestras variables se mueven en la misma dirección perfectamente. Si uno aumenta 10%, el otro aumenta 10%. Entonces, mientras más grande es la correlación, más información comparte. Entonces, una forma de verlo es con correlaciones, otra forma de verlo es con el BIP, que ya han visto en clase, que es la fórmula de 1 entre 1 menos el R cuadrado, ¿no? Que también vamos a aplicar en un rato. Si ese BIP supera el 10, el valor 10, decimos que hay multicolinealidad. Si no supera el 10, decimos que todavía es tolerable el problema. Pues vayamos al ejercicio número 1 de ese tema.
Dado el siguiente modelo, donde no hay intercepto, pero hay hay 3, 4x. Entonces, beta 2 por x2 más beta 3 por x3i más beta 4 x4i y beta 5, donde es simplemente el x2 pero elevado al cuadrado. Además sabemos que nuestra variable 4, x4, es una combinación lineal del x2 del x3. Y nos preguntan, analice si es posible estimar algún parámetro del modelo. A simple vista ya nos damos cuenta que existe multicolinealidad. ¿Por qué? Porque el x4 es una combinación lineal de x2 y x3. Es decir, el x4 nos está dando información que ya está dada por x2 y x3. Pero veamos si hay alguna forma de rescatar el modelo. Entonces, quizás no vamos a poder estimar todos los betas, pero tal vez algunos betas sí son estimables. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente transformamos nuestro modelo a un modelo más simple. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar esta información y la vamos a reemplazar acá. Beta 2, x2i, más beta 3, x3i, más beta 4, x2i, más 2x3i, más beta 5, x2i, 2 más ui. Opero ahí, tengo esto. Por ejemplo, acá tengo x2 y x2, puedo juntarlos. Entonces sería beta 2 más beta 4 por x2i. Acá tengo x3, puedo juntarlo, entonces sería beta 3 más 2 beta 4 por x3 más beta 5 x2 al cuadrado. Entonces, he reescrito mi ecuación o mi modelo de esa forma. Si yo meto mis datos de x2, de x3 y de x2 al cuadrado y de y a Stata o a Excel, me va a estimar el siguiente modelo. Me va a decir que el y estimado es igual a un valor alfa multiplicado por el x2 más un valor alfa 2 multiplicado por el x3 y un alfa 3 multiplicado por el x2 al cuadrado. Entonces, Stata me va a arrojar estos valores. Donde yo sé, porque yo he hecho el modelo, que ese alfa 1 va a ser equivalente a la suma de esos estimados. El alfa 2 va a ser equivalente a esta suma. Y donde el alfa 3 va a ser equivalente al estimado del beta 5. Entonces, por este problema de que existe multicolinealidad, yo puedo hacer una transformación, como la que he hecho, incluyendo en mi modelo esa relación de dependencia que había entre los x4, x2 y x3. Pero al hacer esa transformación, solamente me es posible conocer el valor de beta 5, pero no voy a poder conocer el valor de beta 2, ni beta 4, ni beta 3. Solamente voy a poder estimar una suma. Es decir, voy a saber el agregado, pero no voy a saber exactamente los valores. Entonces, directamente no puedo estimar ni beta 2, ni beta 3, ni beta 4,
solamente beta 5. Entonces es una forma de lidiar con la multicolinealidad, incluir esa dependencia en el modelo, pero a veces no nos permite estimar todos los betas. ¿Siempre va a ser un problema? No necesariamente, porque supongamos que ustedes hacen su tesis y tienen ese problema, pero en su tesis están estudiando cuál es el impacto del beta 5 sobre el y. Perdón, el impacto del x2 al cuadrado sobre el y. Si ese es el tema de su tesis, el único beta que les está importando es el beta 5. Y sí lo están pudiendo estimar. El valor exacto del beta 2, el beta 3 y el beta 4 no les importa porque no es aspecto o no es de interés para su investigación. Entonces, dependiendo de cada caso, puede ser una opción hacer esto. Luego, en la parte C me dicen, perdón, en la parte B. ¿Qué problema presentará la estimación por MCO? ¿Qué consecuencias tiene este problema? Ya hemos dicho que el problema es multicolinealidad. Que han visto en clase que lo que genera es que rompe uno de los supuestos, ¿no? Rompe el supuesto de rango completo. ¿Por qué? Porque si yo tenía un conjunto de X, donde, por ejemplo, acá teníamos los unos, acá tenía una variable así, y resulta que mi última variable es una transformación lineal de la columna 2. Acá en realidad depende de por tanto, acá esa matriz no sería 4 por... Esa matriz es 4 por 3, ya no tendría rango de 3, sino tendría rango de 2. Estoy rompiendo ese supuesto. Como se rompe ese supuesto, va a provocar que cuando yo multiplique x transpuesto por x y quiera hallarle su determinante me va a dar 0. Si eso sucede, cuando yo voy a querer invertir esa expresión, ustedes saben que parte, para calcular esa inversa, tienen que utilizar 1 entre la determinante de esa matriz, ¿no? Y luego, bueno, sigue toda la expresión de la inversa. Entonces, como esto es 0, no voy a poder hallar esa inversa. Si no puedo hallar esa inversa, no puedo hallar mis betas. Entonces no puedo hallarlo por MCO. Entonces esta multicolinealidad no va a permitir hallar mis MCO, mis betas de MCO. En la pregunta C me dice lo siguiente. Si en lugar de ese problema de dependencia lineal del x4 con x2 y x3, el problema es que el beta 4 depende linealmente de beta 2 y de beta 3, ¿se puede estimar el modelo? Cuando hablamos de multicolinealidad, estamos hablando que hay dependencia lineal entre los X, no entre los betas. Entonces, si acá existe una dependencia lineal entre los betas, no hay problema, no hay multicolinealidad. Entonces, el modelo sí se puede estimar. Se va a generar otro problema, pero que todavía no llegamos en el curso. Así que por el momento sí decimos que bajo esa condición sí se puede estimar el modelo. Luego vamos a ver seguro después de parcial, en la segunda parte del curso, que si hay dependencia lineal entre los betas, nuestro modelo no va a ser tan eficiente como esperábamos. Vamos a perder eficiencia, pero eso ya es tema que viene luego. En la pregunta 2, nos dice lo siguiente.
Dado el siguiente modelo, donde el y se explica por un intercepto y por 2x, hay el factor de inflación de la varianza, es decir, el BIP, para la variable x2, a partir de la siguiente estimación. Entonces, cuando yo quiero hallar mi BIF, yo no hago la regresión esta, sino lo que yo hago es una regresión entre mis X. Mi X2 la voy a explicar desde mi X3. Entonces, esta es la regresión que yo debería hacer. Entonces me dice que ya han hecho la regresión y resulta que el alfa 1 es 13.69, pero acá le falta el intercepto. Acá le falta el intercepto. Me dicen que el alfa 0, que es el intercepto, es 13.69. El alfa 1 es 0.1364. Me dicen que la cantidad de observaciones es 10 y que el estadístico F correspondiente es 18.26. Entonces veamos cómo hallo mi factor de inflación. Vamos a recordar primero cuál es la fórmula del factor de inflación. Es igual a 1 entre 1 menos R al cuadrado, que en su diapositiva le han puesto Z, creo. Le han puesto Z abajo porque ese R cuadrado no corresponde al R cuadrado del modelo inicial, sino corresponde a esta estimación donde estamos explicando un X en base a otro X. Entonces es el R cuadrado de este que está en asterisco. Nos dan la información de que F es 18.26 y recordemos que el F se puede escribir en términos del R cuadrado, ¿no? Eso lo han visto en clase. Entonces, el F se puede escribir como R cuadrado del Z entre la cantidad de variables menos 1 entre 1 menos el R cuadrado multiplicado por o sumados, no, multiplicado por N menos K, la cantidad de observaciones por K. Y me dicen que todo esto es 18.26. Veamos qué información sé de esta ecuación. No conozco el R cuadrado. Sé que el K es 2. Perdón, veamos. Sí, es 2. Solamente hay un X y un Y en este modelo. Sería 2. Entonces sería 2 menos 1. No conozco el R cuadrado. Sé que N es 10 y sé que K es 2. Y eso es igual a 18.26. En toda esa ecuación solamente tengo una incógnita, que es el R cuadrado. Entonces despejo y el R cuadrado me va a salir 0.695. Y ya tengo casi resuelto el problema, ¿no? Simplemente agarro este R cuadrado y lo reemplazo acá. Entonces, el BIP va a ser 1 entre 1 menos 0.695. Y eso va a ser 3.27. Según la teoría, si el PIB es menor a 10%, no nos estamos enfrentando a un problema de multicolinealidad que nos afecte significativamente. Entonces, podemos decir que podemos decir que no hay un problema de multicolinealidad en este ejemplo. ¿Preguntas hasta ahí, chicos?
pregunta acá. Ya, acá me dice por qué 2 menos 1 y no 3 menos 1. Porque ese n corresponde a la regresión de x2 contra x3, no al modelo original. Entonces, cuando hablo de multicolinealidad, estoy hablando de la relación entre los x. Por tanto, mi regresión de interés es la regresión del x con el otro x. Entonces, ese modelo que está con asterisco rojo es ese modelo que estoy considerando. Ahí solamente existen dos variables, por esos dos. Dejo de compartir esto y vayamos al ejercicio que es en Excel. Entonces, diríamos ese ejercicio. Dice, con la información del archivo PD6-B, analiza el problema de multicolinealidad en un modelo en el que la variable y es explicada por las variables x2, x3 y además una constante. Ahí nos da una pista de lo que debemos hacer. Primero hallemos la matriz de correlaciones y luego calculemos el factor de inflación, es decir, el BIF. Abrimos este archivo. Vamos a borrar todo esto. Pues acá tengo mi yes, tengo en total 35 observaciones. Tengo un x2, un x3. ¿Cómo hallo mi matriz de correlaciones? Utilizando la herramienta que les enseñé hace un momento. Acá pongamos correlaciones. Vayamos a datos. Acá, análisis de datos. Y luego busquemos coeficiente de correlación. Lo que me interesa es saber la correlación entre el x2 y el x3, porque quiero saber si comparten información. Entonces, bueno, hagamos todo, ¿no? No perdemos nada haciendo todo. Le digo acá en rango de selección que quiero que me dé los resultados empezando en esta celda y que la primera fila de mis datos no es una fila con datos, sino es una fila con los nombres de las variables. Y ya está. Entonces acá me dice que la correlación entre mi x2 y mi x3 es 0.99, casi 1. Es decir, comparten un montón de información. Como comparten un montón de información, es de esperar de que estén muy relacionados linealmente o algo así. Y por tanto, nuestro BIF ya más o menos podemos predecir de que va a ser bastante grande, ¿no? Veamos. Hallemos el MCO, que en este caso va a ser el MCO, como ya les dije, no nos importa el MCO que es Y igual a beta 0 más beta 1 por x2 más beta 2 por x3, sino nos importa la regresión entre x2 y x3. Por el momento nos olvidamos del Y. Pues hagamos el CMS. Igual, vamos a datos, análisis de datos, regresiones. Voy a seleccionar mis X, mi X2, que en ese caso va a ser mi variable a explicar. Esta va a ser mi variable explicativa. Igual le pongo rótulo. Y quiero que me den los resultados empezando en esta celda.
ya está. Pues ojo que esa es una regresión no del modelo, sino del X2 versus el X3. Y acá me está diciendo que el R cuadrado es bastante grande, ¿no? Quiere decir que el X3 está explicando bastante bien al X2. Y acá está el beta asociado al X3. Luego podemos hallar el BIP. Aplicamos solamente la fórmula del BIP, que es 1 entre 1 menos el R cuadrado. El R cuadrado está acá. 1 entre. Ya está. Entonces me sale un número bastante grande, que es 14.780.240. Evidentemente, ese número es mucho mayor que el 10, que era nuestro valor crítico para el BIP. Entonces, acá sí hay un problema grave de multicolinealidad. Ahora hagamos lo mismo, pero en Stata. Entonces, abramos Stata. Abro Stata. Importo los datos. Sí, importar mis datos. Acá me está importando todo esto. Solamente le voy a decir que quiero que lo importe hasta mi celda C, hasta columna C. Okay. La primera fila es una fila con nombres y le pongo aceptar. Acá están mis datos, 35 observaciones. Para hallar la correlación, simplemente pongo cor. Selecciono las variables. Y acá, la misma información. Hay un alto grado, perdón, acá ya lo está redondeando a 1. En el Excel, como teníamos un montón de decimales, no lo redondeaba. Pero acá ya lo redondeó a 1. Entonces dice que está bastante correlacionado entre X2 y X3. Hagamos la regresión de X2 con X3. Me va a dar la misma información. Entonces, acá puedo hacer la regresión completa, ¿no? Acá hago mi regresión completa, que es Y, que se explica el X2 y el X3. Esta es mi regresión completa. Luego de hacer mi regresión completa, no solamente el X2 versus el X3, pongo el BIP y me va a salir exactamente lo que he hallado en Excel. En Excel he hallado que mi BIP asociado, bueno, del X2 era 1.48 por 10 elevado a la 7. Y es el mismo número que este. El mismo resultado me lo está dando. Entonces, eso sería la aplicación en Excel, simplemente para que vean que es el mismo resultado en Excel o en Stata.
¿Preguntas hasta ahí? Entonces, hemos avanzado bastante rápido. Entonces, pasemos ahora sí a los ejercicios de la parte 1. La parte 1 que hemos dejado de lado un rato porque les dije que íbamos a hacer prioritariamente los ejercicios que no hemos hecho en la comisión de las 8 de la mañana, de modo de que puedan compartir videos entre comisiones para todas las soluciones. Entonces ahora pasemos a esto que también ya hice con la otra comisión. En la prueba F y estimación con restricciones. Déjenme compartir la pantalla. Ya, ahora sí. Entonces, parte 1, que es prueba F y restricciones lineales. Y estimación con restricciones. Pregunta 1. La pregunta 1 nos dice lo siguiente. Dado el siguiente modelo, donde existe un intercepto y existen 2, 3, 4x, sabemos que está sujeto a restricciones. Las restricciones matricialmente se van a escribir de esta forma. R mayúscula por beta igual a R minúscula. Nos dice que escribamos exactamente esas matrices para la hipótesis nula, que dice lo siguiente. Beta 2 debe ser igual a beta 3. Además, beta 4 debe ser, beta 4 más beta 5 debe ser 1. Y además, 2 veces beta 2 debe ser igual a beta 5. Y la hipótesis alternativa va a ser no se cumple todo lo que dice la hipótesis nula. Empecemos escribiendo nuestro R mayúscula. Nuestro R mayúscula se le llama la matriz de restricciones, donde cada fila contiene una restricción y cada columna representa un beta. Por tanto, tenemos 3 restricciones y tenemos 5 betas. Por tanto, va a ser una matriz de 3 por 5. Para facilitar escribir esta matriz, vamos a reescribir esto. Vamos a poner beta 2 menos beta 3 es igual a 0. Vamos a reescribir esto. No es necesario reescribir, está bien. Y esta sería 2 beta 2 menos beta 5. De modo que los betas estén a un lado y los números enteros al otro lado. Entonces acá sería una matriz 3 por 5. Entonces, la primera restricción no nos dice nada sobre beta 1, entonces ponemos 0. Nos dice que beta 2 está multiplicado por 1. Nos dice que beta 3 está multiplicado por menos 1. No nos dice nada sobre beta 4 y tampoco nada sobre beta 5. Entonces ponemos ceros. La restricción 2 no me da información, no me dice nada sobre el beta 1, ni sobre el beta 2, ni sobre el beta 3.
me dice que el beta 4 está multiplicado por 1 y que el beta 5 está multiplicado por 1. La última restricción no me dice nada sobre el beta 1, me dice que el beta 2 es 2, el beta 3 no hay información de beta 3, tampoco el beta 4, y el beta 5 está multiplicado por menos 1. Esa sería mi matriz R. Mi matriz R minúscula sería lo que falta de oh, chicos, se fue la señal un rato. Entonces, ya habíamos definido los R mayúscula y el R minúscula. Entonces, ahora lo que queda es simplemente reescribir eso en forma más compacta. Nuestra hipótesis nula, que era RB igual a R minúscula, se puede escribir simplemente así. Multiplicado por la matriz de betas. La matriz de beta es beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 y beta 5. Y es igual 0, 1, 0. Entonces, esa es la forma de escribir matricialmente nuestra hipótesis nula. Entonces, eso es todo lo que nos piden en la pregunta 1. Pasemos a la pregunta 2, que nos dice lo siguiente. Dado el siguiente modelo, donde existe un intercepto, 2x, y luego de realizar la estimación por MCO, nos dice que el Y predicho, o el Y estimado, perdón, es equivalente a la siguiente expresión. Entonces, eso nos está diciendo que el beta 1 estimado es menos 0.0636, el beta 2 estimado es 1.44 y el beta 3 estimado es el menos 0.4898. Además, nos dicen que la matriz esta tiene esta forma. Déjenme copiarla acá. Y nos piden contrastar las siguientes hipótesis al 95% de confianza. Entonces, la primera hipótesis a contrastar dice que la hipótesis nula debería ser beta 1 más 3 veces beta 2 igual a 2 y beta 3 igual a 1. Esto es una hipótesis, un contraste de hipótesis conjunta, de significancia conjunta, porque estamos utilizando varios betas, ¿no? Veamos cómo se realiza ello.
Lo primero que tenemos que hacer es escribir nuestra hipótesis nula en forma matricial, del mismo modo que lo hicimos en el ejercicio 1. Entonces, era R por beta igual a R. R dijimos que era nuestra matriz de restricciones, que tenía filas equivalente a la cantidad de restricciones, que en este caso es 2, y tenía columnas igual a la cantidad de betas, que en este caso son 3 betas. Entonces la restricción 1 me dice que beta 1 está multiplicado por 1, beta 2 por 3, y no nos dice nada sobre beta 3. En la restricción 2 no me dice nada del beta 1, nada del beta 2, pero me dice que el beta 3 está multiplicado por 1. Mi matriz de betas es de 3 por 1, porque tengo 3 betas. Y mi R minúscula es 2 y 1. Es de tamaño 2 por 1. Para hacer esta prueba de hipótesis, nos han dado en clase un estadístico de contraste, que es el F, ¿no? Bueno, escribámoslo acá. Nos dice que ese estadístico F es igual a R por beta sombrerito menos R, todo eso transpuesto. Hay que multiplicarlo luego por eso mismo, pero sin transponer. Y en el medio tenemos R, toda esta expresión, todo eso a la inversa. Todo eso lo voy a dividir entre Q, que es la cantidad de restricciones que estoy imponiendo, entre el error transpuesto por el error, entre mi cantidad de observaciones menos mi cantidad de variables. Pues ahora lo único que me queda es buscar resolver esa ecuación. Entonces hagámoslo por partes porque es muy grande. La primera parte que quiero estimar es esta. R por beta estimado menos R. Ya sé cuál es mi R, ya lo hemos hallado hace un rato. Sé cuál es mi matriz de betas. Como son estimados, le pongo beta sombrerito. Pero ya me dan esos datos, ¿no? Acá, en esta expresión, me dieron los datos de los betas estimados. Entonces los copio, sería menos 0.0636, 1.44, menos 0.4898. Menos el R minúscula, que ya vimos que es 2 y 1. Estoy multiplicando una matriz 2 por 3 por una 3 por 1. Por tanto, me va a dar una matriz de 2 por 1. Entonces, pueden hacerlo en Excel o a mano. Ya lo calculé para ahorrar un poco de tiempo. Y nos daría esto. Luego, dejo eso un rato ahí. Quiero saber cuánto es. Quiero recordar qué es esto. Error transpuesto por error entre n menos k. Eso era la suma de cuadrados residuales entre los grados de libertad, que también se le conocía, o que también era equivalente a la varianza, ¿no? ¿Se acuerdan que eso era equivalente a la varianza? A la varianza de los errores. Y resulta que ese dato no los están dando. Ese dato es 3.1799. Por dato nos ha dicho que la varianza es esa. Y ya hace eso, ¿qué más? Ahora necesito hallar R por esta expresión inversa por R transpuesta.
tengo que reemplazar ahí. Sé que R tiene esta forma. Esta expresión inversa ya me la dan acá. Solamente la copio. Y el R transpuesta es simplemente cambiar columnas por filas. Entonces sería 1, 0, 3, 0, 0, 1. Ahí tengo una multiplicación de tres matrices. La primera es 2 por 3, la segunda 3 por 3 y la tercera 3 por 2. Por tanto, me va a dar una matriz de 2 por 2. También la pueden hacer en Excel a mano, pero para simplificar, ya tengo acá que sale esta expresión. Pero además a eso le tengo que sacar inversa, ¿no? Porque la ecuación del f está elevado a la menos 1. Sacar inversa a ello implica primero sacar la determinante y hacer todo el proceso, ¿no? Como es tedioso, lo pueden hacer en Excel. La ventaja de lo que estamos ahora en virtual es de que podemos utilizar intensivamente Excel. Así que meten eso en Excel y nos va a dar lo siguiente. Con ello, solo me queda reemplazar en mi expresión del F. El F me pedían primero la transpuesta de esta expresión. Sería 2.256. Todo esto. Luego me piden exactamente multiplicar por esto. Y luego me piden por R, ¿no? Que sería 2.256 menos 1.48928. Todo eso entre la cantidad de restricciones. La cantidad de restricciones es 2. Acá hay 1, 2. Y todo eso entre el error transpuesto por el error entre los grados de libertad, que era equivalente a decir que era la varianza, perdón, que era, sí, exacto, la varianza, y esa varianza no las dan, que es 3.1799. Operando eso nos va a salir que F es 49.117. Pero ya tenemos una parte de la solución. Hemos hallado el F asociado a nuestra hipótesis nula. Ahora debemos compararla con el F de tabla, que es el F crítico, el valor crítico, para compararlo. Para hallar ese F de tabla, necesitamos saber primero a qué nivel de significancia. Eso nos da el enunciado, al 95%. Y luego necesitamos saber los grados de libertad. Los grados de libertad es la cantidad de observaciones menos la cantidad de variables. La cantidad de variables, si la tenemos, es... Bueno, déjame ver, la cantidad de variables sería 5, porque hay 4x y un y, serían 5. Y además necesitamos saber la cantidad de observaciones. ¿Cuánto es la cantidad de observaciones? ¿Cuántos n? Nos los dan en el dato. ¿Alguien ha visto por ahí el n? No nos aparecen los datos. Entonces, ¿está mal el problema? No. Resulta que alguna vez en algún examen de econometría vino esto y casi nadie supo hallar el valor de n. ¿Por qué? Porque está oculto dentro de los datos que nos han dado. No está explícito, pero sí se puede calcular.
Entonces, déjenme compartir la pantalla del Excel para explicarles cómo se puede hallar la cantidad de observaciones. Entonces, supongamos que yo tengo mis X, una matriz X, donde la primera columna son puros unos. Luego tengo un X2, que es cualquier, estoy inventando valores. Tengo un X3, también me estoy inventando valores. Luego transpongo esto. Transpongo eso. Ya sabemos transponer. Pongo transponer, selecciono mi matriz. Si mi matriz original era 5 por 3, mi transpuesta va a ser 3 por 5. Ya está. Y resulta que voy a multiplicar X transpuesta por X. Entonces, M mult X transpuesta por X. ¿Cómo es la multiplicación de una matriz 3 por 5 por una de 5 por 3? Me va a dar 3 por 3. Ya está. Quiero que se fijen en esta celda, que es el componente 1,1 de la matriz, de esta matriz. Fila 1, columna 1. Es 5. Resulta que ese 5 es el número de observaciones. Veamos acá 3, 4, 5. Es 5. ¿Por qué resulta eso? Porque el componente 1 es simplemente la multiplicación de este vector con este vector. Una multiplicación de unos va a salir simplemente la sumatoria, ¿no? Entonces, no nos daban en nuestro ejercicio la cantidad de observaciones, pero podemos rebuscar y encontrarlo. Entonces, vayamos a los datos que tenemos en nuestra... acá. Resulta que no tenemos el X transpuesto por X, pero sí tenemos el X transpuesto por X todo a la inversa. Si invertimos esta expresión, nos va a dar la expresión que necesitamos. Entonces, copiamos eso acá. Entonces, estoy copiando la matriz ahí. Entonces, si yo invierto esa matriz que ya se invertía, voy a regresar a la matriz. Entonces, M mult, M inversa. Selecciono la matriz, que es 3 por 3. La inversa debe ser 3 por 3. Por una cuestión de decimales, va a salir 10. Entonces, eso quiere decir que en este ejercicio la cantidad de n's es 10. Entonces, con eso hemos rescatado una información que no nos daban, pero que podíamos inferir a partir de esa matriz. Pues con eso ya tenemos suficiente para hallar nuestro
valor F de tabla. Entonces, regresemos acá. Ya sé que n es 10, por tanto, mis grados de libertad van a ser 10 menos, de vuelta olvidé cuántos son 3, ¿no? Entonces sería 7 grados de libertad. 10 menos la cantidad de variables. Luego vayamos y hallemos. Entonces necesito mi valor de F para 95 grados de libertad con 95 grados de confianza con 7 grados de libertad. Buscan en su tabla eso, o en Excel también lo pueden calcular. Déjenme calcularlo acá. Y sería igual a 4.74. Entonces, mi F de mi modelo es 49.117 y ese es mayor a mi F de la tabla, que busco en mi tabla. Si eso sucede, diré que no acepto mi hipótesis nula. Por tanto, estoy afirmando, o bueno, estoy diciendo que no puedo asegurar que la suma del beta 1 más 3 beta 2 es igual a 2 y que beta 3 es igual a 1. Entonces, con eso soluciono la parte A. La parte B me dice lo siguiente. Haga también el contraste de hipótesis, pero en este caso, la hipótesis nula es beta 3 es igual a 6. Como ahora solamente estoy teniendo la restricción en un beta, va a ser una prueba de hipótesis de significancia individual. La anterior era conjunta porque teníamos varios betas, ahora va a ser individual. Y estas pruebas individuales se hacen simplemente con el valor T, ¿no? Con el contraste de T del modelo con el T de tabla. Y eso ya lo hemos visto en las dirigidas anteriores, en clases anteriores. Inclusive también vino ya en la PC2. Ya lo hicimos varias veces, hagámoslo rápido. Entonces resulta que el T de mi modelo, o el T de mi hipótesis, en valor absoluto, es mi beta estimado menos el valor de beta que quiero contrastar entre la desviación del beta 3, estimado. Entonces el beta 3 estimado por dato es... ¿Dónde está mi beta 3? Es menos 0.4898. Y mi beta 6, mi beta que quiero contrastar, lo quiero contrastar contra el 6, pues menos 6, entre la desviación del beta estimado, del beta 3 estimado. ¿Cómo puedo hallar esta desviación del beta 3? No me lo dan por dato, pero también se puede hallar en base a la demás información que nos han dado. Recordemos lo siguiente. Recordemos que nosotros teníamos una matriz de varianzas y covarianzas de los betas que tenía la siguiente forma. Era la varianza de los errores multiplicado por X transpuesta por X, todo eso inversa, ¿no? Esa matriz inversa nos la dan, está acá. Está acá. Y esa varianza de los errores también nos los dan. Nos han dicho hace un rato que era 3.1799.
simplemente multiplicamos eso y vamos a tener una matriz 3 por 3, donde acá va a estar la varianza del beta 1, acá la varianza del beta 2 y acá la varianza del beta 3. En los demás casilleros van a estar las covarianzas, ¿no? Pero no nos interesan las covarianzas ahorita. Y tampoco nos interesa la varianza del beta 1 y la varianza del beta 2. El que nos interesa es simplemente la varianza del beta 3, porque al sacar la raíz nos va a dar la desviación de beta 3. Entonces simplemente hallemos esa varianza del beta 3, que sería 3.1799 por 0.0122. No necesito hallar toda la matriz, porque solo necesito uno de los datos. Es igual a 0.0388. Si le saco raíz a eso, me va a dar la desviación de beta 3, que sería 0.197. Entonces acá divido entre eso, que es 0.197. Y en valor absoluto me saldría 32.94. Ya tengo el T de mi hipótesis nula. Ahora necesito mi T de tabla. Mi T de tabla, para saber mi T de tabla necesito dos cosas: mis grados de libertad y el nivel de confianza. Mi T de tabla va a ser al 95% de confianza, porque es lo que me dice, y va a tener ¿cuántos grados de libertad? Va a tener n menos n, que es 10, menos la cantidad de x, que son 3, no recuerdo, no sería con 7 grados de libertad. Igual puedo hallar eso fijándome en mi tabla, o puedo hallarlo en Excel, simplemente poniendo igual, inversa o imp.t.2c, abro paréntesis, 0.05, punto y coma, 7. Con eso me va a dar mi T de tabla, que sale 1.98 y un poco más. Lo voy a aproximar a 2 para este ejemplo. Con eso, no, perdón, no me sale 1.98. Me sale un poco más. Me sale 2.36. Me sale 2.36. Entonces, también dijimos en clases anteriores que si el T de mi modelo es mayor al T de tabla, yo voy a rechazar o no aceptar mi hipótesis nula. Por tanto, en este ejemplo, rechazo la hipótesis de que mi beta 3 es igual a 6. Entonces, no puedo afirmar que el beta 3 sea igual a 6. Ese es el ejercicio 2. Como les dije al inicio, era improbable que terminemos todo. Nos quedan 2 ejercicios. Esos 2 ejercicios ya están resueltos en la otra comisión, así que pueden chequear el video de la otra comisión. Y también de solucionar lo vamos a colgar hoy en la tarde. ¿Tienen preguntas, chicos?
Ay, Dios, creo que en Paella tienen... Como esta semana no puede haber quiz, creo que por eso les puso